Un saludo muy especial, estudiantes de grado décimo del Colegio Rogelio Salmona, deseando que se encuentren muy bien en compañía de sus familias en este momento crucial que estamos viviendo. El motivo de mi presentación es socializar un poco el trabajo que hicimos con la guía enviada a casa para que podamos quizás despejar algunas dudas frente a este trabajo. Vamos entonces a colocar el contexto, como bien lo habíamos indicado, después del idealismo trascendental de Kant, este se fue convirtiendo en idealismo subjetivo, ¿cierto? En idealismo objetivo y en absoluto. Tuvimos la posibilidad de estudiar y analizar estos tres tipos de idealismo llamado el idealismo alemán, en donde según sus autores pudimos caracterizar la influencia que tuvo este movimiento, y especialmente ahora con Hegel, que es el que nos propone realmente un trabajo mucho más profundo. Hegel sentía que era el momento de hacer unos cambios sustanciales en el pensamiento filosófico. Había llegado el momento en que la filosofía debía constituirse como un sistema científico, de tal manera que este idealismo absoluto propone un tipo de método que es precisamente la dialéctica. En ella se expresa una confianza en la capacidad que tiene la razón para ser la clave que necesitamos en la historia y en la cultura humana. Este sistema hegeliano, por así decirlo, está conformado por dos dimensiones, digamos. Una que es la filosofía del derecho y otra que es la filosofía de la historia. Entonces, Hegel propone que en esta primera parte pues se tengan en cuenta algunas formas precisamente de lo que él va a denominar más adelante el espíritu objetivo, o lo que él va a llamar en sus tres momentos la dialéctica hegeliana, ¿cierto? Entonces, primero va a tener la posibilidad de que la filosofía como sistema, además como un sistema científico, pues nos ayude a unificar las realidades. Hegel propone, a partir de este sistema filosófico, que pueda explicarse todo el proceso de lo que es lo real. La filosofía como sistema científico de una realidad es el método más adecuado para poder interpretarla. Existe una equivalencia entre pensamiento, realidad y el proceso dialéctico. Según esto, el sistema científico que nos propone Hegel tiene o se conforma de tres momentos, ¿cierto? La lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. A esto se le viene a denominar idealismo absoluto. Vamos entonces a analizar en este momento parte de la actividad que formulamos en la guía de trabajo. Aparece aquí la dialéctica del amo y del esclavo, ¿cierto? Es una forma de explicación de la realidad de Hegel. Según Hegel, la historia comienza cuando los individuos, en este caso los que vemos aquí, vamos a denominar el sujeto A, que es el amo, y el sujeto B, que es el esclavo. Entonces él dice que la historia comienza cuando estos individuos, especialmente cuando A y B tienen deseos. Entonces estos deseos son incompatibles. Los dos no están deseando lo mismo, sino que están deseando ser objeto uno del otro. Entonces, en esta medida es que podemos identificar que nos diferenciamos precisamente, es decir, el género humano se diferencia de los animales en que estos desean cosas. Y esas cosas precisamente, pues, se alimentan de los deseos que tiene el uno por el otro.
Termina entonces así fundamentándose lo que se va a llamar la lucha entre las conciencias, ¿cierto? La lucha de la conciencia del sujeto A por el sujeto B. Y nos van a dar también 3 momentos. Entonces este es el primero. Vamos ahora entonces, a interpretar la dialéctica del amo y del esclavo en su segundo momento. Entonces, esta dialéctica de amo y esclavo, dice Hegel, que es el nacimiento de la cultura humana. Si ve, por ejemplo, en este caso que nos hablaba del amo y el esclavo, siendo A el amo y B el esclavo, entonces nos dice que si B, al no sentirse realizado, ve que en realidad la vida no tiene sentido, por lo que se vuelve ansioso. Mientras que A toma una posición de sometimiento, ¿cierto? Entonces esta lucha de conciencias termina en que una de las dos conciencias somete al otro. Y es así como una conciencia niega a la otra y termina sometiéndose. Y cada uno acomodándose en el nuevo rol que tiene. En este tercer momento, entonces podemos evidenciar que esa dialéctica de amo y esclavo trae una negación de esa propia negación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando B sometió a A, se convirtió en el señor feudal, ¿cierto? Entonces es quien tiene el poder. Y A se convirtió en un esclavo, en un artesano de ciudad. Y ahí también establece el nuevo orden de la sociedad que ha salido de ahí. ¿Sí? Hubo un tiempo de sometimiento, de pronto de aceptar esta realidad tal y como es, pero siempre termina dándose cuenta quien asume la posición de B, de esclavo, pues que sus condiciones no son las mismas. A esto le va a llamar más adelante Marx el proletariado. La burguesía, que sería la otra clase social imponente, pues estaría con todo el poder, ¿cierto? Tendría la posibilidad de sometimiento y eso es lo que nos va a llevar más adelante a considerar un poco lo que también los ideales propios de la Revolución Francesa, ¿no? Él admira un poco la posibilidad de que el hombre pueda por su parte salir bien librado de estas relaciones. Pero será en nuestra nueva enseñanza, Marx, el que se dé cuenta del hecho de que surgen estas dos dimensiones, o más que dimensiones, estas dos clases sociales que se van a imponer en la sociedad, la burguesía y el proletariado. Ahora, en esa dialéctica hegeliana, como ya lo habíamos mencionado, según Hegel, experimenta que la realidad es el movimiento eterno en el que se despliegan los procesos de la historia. Él expresa 3 momentos configurados, ¿cierto?, a los que va a llamar la tesis, la antítesis y la síntesis. Esta última a su vez se convierte en una nueva tesis que da continuidad al proceso de la historia. Entonces, una tesis va a terminar siendo síntesis y a partir de ahí nuevamente será tesis. Es decir, que la realidad que Hegel ve no es una realidad lineal, sino que es una realidad en espiral. Entonces, bajo esas condiciones, vamos a hablar de la dialéctica como método, ¿cierto? Que si tiene un propósito es descubrir y seguir racionalmente el movimiento de todo lo real. Va a tener una lógica, como ya lo habíamos hablado, que es el principio de contradicción, que es negar esa tesis para que pueda salir una síntesis. Así se permite evidenciar un sistema filosófico hecho por Hegel.
A partir de este momento, entonces vamos a analizar esa dialéctica y sus tres momentos, como Hegel nos explica estos tres puntos, ¿cierto? Entonces tenemos una posición inicial o primer momento. Hegel nos habla de un momento de inmediatez o de determinación, es decir, el ser es en sí y sale de sí. Ese es el momento que predomina en este sistema dialéctico de la realidad y de saber que revela como proceso, porque el momento que verdaderamente se inicia es siempre con la tesis, con una fundamentación. Se trata de la revelación del aspecto posible que tienen las realidades. ¿Qué pasa con esta primera posición que tiene la tesis? Se fundamenta en la realidad. El segundo momento, entonces, es el llamado de la negación, es decir, la contradicción, la oposición a la tesis planteada, que es un momento de negación. En este momento expresa la tensión de contrarios, es decir, que cuando se propone la tesis, siempre vamos a tener una antítesis y por último una síntesis, que es el momento de la negación en la posición final. Hablamos de un primer momento, tesis, segundo momento, antítesis y tercer momento, síntesis. Como lo hemos planteado, cada una cumple una función determinante. A continuación vamos a encontrar un ejemplo de lo que es la dialéctica en estos tres momentos. Entonces, digamos que hay una proposición ideal, que sería la tesis, ¿cierto? Una idea concreta, razonable. Entonces, la plantea de la siguiente manera. La tesis sería: lo mejor es siempre sincero. Esa es una proposición. La antítesis que se nos propone, que es la idea contraria o la negación, entonces nos diría: la sinceridad puede a veces herir sentimientos. Y la síntesis tiene que llegar a reunir las dos anteriores en su formulación, sin olvidar, sin perder de vista, que la síntesis es la negación de la negación. Por tanto, el ejemplo sería: la sinceridad es deseable en las relaciones humanas porque fomenta la confianza y el acercamiento entre las personas, pero a veces entra en conflicto con el respeto hacia los demás, ¿cierto? Entonces están los tres momentos identificados en un planteamiento de lo que es la verdad. Nos muestra Hegel también en su apartado o en el aparato propio de esta dialéctica, la forma de precisamente de unificar esa realidad. Hegel dice que su sistema también se compone de tres partes, ¿no? La lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Dentro de esa filosofía del espíritu, entonces vamos a encontrar el espíritu subjetivo, el objetivo y el absoluto. Dentro de esos tres momentos, la filosofía del espíritu vendría a ser como el tercer nivel de este sistema. Explica la síntesis y la superación de la idea y por supuesto de la naturaleza, como él lo hace ver. El espíritu subjetivo, objetivo y absoluto son las formas que constituyen la trama de la historia y se suponen que son progresivas. De esta manera cada una tiene unas características especiales, ¿no? El espíritu subjetivo, por ejemplo, es más dedicado a los temas de la antropología, de la fenomenología, de la psicología incluso. El espíritu objetivo se evidencia más por el derecho, la moralidad y la eticidad, es decir, como en el actuar del hombre. Y el espíritu absoluto pues se ve más evidenciado en el arte, la religión, la filosofía. Cada uno tiene una connotación especial. Para terminar, pues invitarlos a que busquen este video, que también nos ayudará como a aclarar ideas.
nos sirve como de referencia para apropiarnos mucho más de estos contenidos. Bueno, yo creo que este ha sido como la retroalimentación del trabajo que hicimos. Espero les haya servido. Cualquier inquietud por el correo, estaré presta a escucharlos, a atenderlos, y pues espero que se cuiden bastante. El colegio nos espera. Si bien es cierto que no todo el tiempo será tareas, es importante leer y estar al día. Un saludo muy especial para ustedes y sus familias. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.